Porque es pecado mortal no ir a misa todos los domingos. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. En la tradición católica, no asistir a misa los domingos y días de precepto, como ciertas festividades religiosas, se considera un pecado grave, conocido como pecado mortal, bajo ciertas condiciones. Aquí te explico el contexto y las razones detrás de esta enseñanza. 1. El mandamiento de la Iglesia. El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás las fiestas. La Iglesia Católica interpreta esto como la obligación de participar en la misa dominical, que es el principal acto de culto comunitario. Este mandamiento se basa en la importancia del domingo como el Día del Señor, que conmemora la resurrección de Jesucristo. 2. Naturaleza del pecado mortal. Para que una falta sea considerada pecado mortal, deben cumplirse 3 condiciones. 1. Materia grave. La acción u omisión debe ser considerada grave en sí misma. No asistir a misa sin una razón justificada se considera grave porque implica desobedecer un mandamiento de la Iglesia y descuidar la vida espiritual. 2. Conocimiento pleno. La persona debe saber que está obligada a asistir a misa y que no hacerlo es contrario a la voluntad de Dios. 3. Consentimiento deliberado. La persona debe elegir libremente no asistir, sin que medie una razón válida, como enfermedad, cuidado de un familiar o imposibilidad física. 3. Importancia de la misa dominical. La misa es el centro de la vida cristiana porque en ella se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz y se recibe la Eucaristía, que es el alimento espiritual para los fieles. La participación en la misa fortalece la comunión con Dios y con la comunidad de creyentes. Por eso, la Iglesia insiste en su importancia. 4. Excepciones y razones justificadas. No asistir a misa no es pecado mortal si hay una razón válida, como enfermedad o incapacidad física, cuidar de un enfermo o de un niño pequeño, trabajos indispensables, por ejemplo, servicios de emergencia, distancia excesiva o falta de acceso a una iglesia. En estos casos, se recomienda dedicar tiempo a la oración y al culto espiritual en casa. 5. Consecuencias espirituales. Si una persona falta a misa sin una razón justificada y cumple las condiciones del pecado mortal, se considera que ha cometido una falta grave que rompe su relación con Dios. Para reconciliarse, debe confesarse y recibir el sacramento de la penitencia. No asistir a misa los domingos y días de precepto es considerado pecado mortal en la tradición católica porque implica desobedecer un mandamiento importante de la Iglesia y descuidar la vida espiritual. Sin embargo, hay excepciones cuando existen razones justificadas. La Iglesia invita a los fieles a vivir el domingo como un día de encuentro con Dios y la comunidad, fortaleciendo su fe y su compromiso cristiano. 6. El domingo como día de descanso y culto. El domingo no solo es un día para asistir a misa, sino también un tiempo para descansar y dedicarse a actividades que nutran la vida espiritual y familiar. Este descanso está enraizado en el Antiguo Testamento, donde el sábado, el Sabbat, era un día sagrado de reposo, Éxodo 20, 8-11. En el Nuevo Testamento, el domingo cobra un nuevo significado como el día de la resurrección de Jesús, Juan 20, 1. Por eso, los primeros cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, Hechos 20, 7. 7. La misa como fuente de gracia. La misa no es solo una obligación, sino una oportunidad para recibir la gracia de Dios. A través de la liturgia, los fieles escuchan la palabra de Dios, participan en la oración comunitaria y reciben la Eucaristía, que es el pan de vida, Juan 6:35. La Iglesia enseña que la Eucaristía es el sacramento más importante, ya que en ella Cristo se hace presente de manera real y sustancial. 8. El pecado mortal y la vida espiritual. El pecado mortal no solo es una transgresión de una regla, sino que afecta profundamente la relación del creyente con Dios. Al faltar a misa sin una razón válida, se pierde la oportunidad de crecer en la fe y de fortalecer la unión con Cristo y la Iglesia. Además, el pecado mortal, si no se confiesa y se arrepiente, puede llevar a la pérdida de la gracia santificante, que es necesaria para la salvación eterna. 9. La misericordia de Dios y el arrepentimiento. Aunque faltar a misa sin justificación es considerado pecado grave, la Iglesia también enfatiza la misericordia de Dios. Si una persona reconoce su falta, se arrepiente y busca el perdón a través del sacramento de la reconciliación, puede restaurar su relación con Dios. La confesión no solo es un acto de humildad, sino también una experiencia de sanación y renovación espiritual. 10. La importancia de la formación y la conciencia. Muchas personas pueden no estar plenamente conscientes de la importancia de la misa dominical o de las razones por las que es obligatoria. Por eso, la Iglesia insiste en la necesidad de una buena formación espiritual y catequética.
La conciencia bien formada es clave para discernir cuando una falta a misa es pecado grave y cuando está justificada por circunstancias particulares. 11. El llamado a la conversión continua. La vida cristiana es un camino de conversión constante. Si alguien ha faltado a misa por descuido o falta de interés, es una oportunidad para reflexionar y reavivar su compromiso con la fe. La Iglesia invita a todos los fieles a vivir el domingo no como una carga, sino como un regalo y una oportunidad para encontrarse con Dios y con los hermanos en la fe. 12. El domingo en el contexto moderno. En el mundo actual, muchas personas enfrentan desafíos para asistir a misa, como horarios de trabajo, responsabilidades familiares o falta de motivación. La Iglesia reconoce estas dificultades y anima a los fieles a buscar soluciones creativas, como asistir a misas en horarios alternativos o participar en transmisiones en línea cuando no sea posible asistir físicamente. Sin embargo, también recuerda que la misa presencial es insustituible, ya que es una experiencia comunitaria y sacramental que no puede ser replicada completamente de manera virtual. No asistir a misa los domingos y días de precepto sin una razón justificada es considerado pecado mortal en la tradición católica porque implica desobedecer un mandamiento importante y descuidar la vida espiritual. Sin embargo, la Iglesia también reconoce que cada persona tiene circunstancias únicas y enfatiza la misericordia de Dios para quienes buscan reconciliarse. La misa dominical es un regalo y una oportunidad para crecer en la fe, fortalecer la comunión con Dios y con la comunidad, y vivir plenamente el llamado cristiano. 13. El domingo como anticipación del cielo. En la teología católica, el domingo no solo es un día de descanso y culto, sino también un anticipo de la eternidad. La misa dominical es una participación en la liturgia celestial, donde los ángeles y los santos alaban a Dios sin cesar. Apocalipsis 7, 9-12. Al asistir a misa, los fieles se unen a esta alabanza eterna y experimentan un pedacito de cielo en la tierra. Esto refuerza la importancia de no faltar a misa sin una razón válida, ya que es una oportunidad única para conectarse con lo divino. 14. El testimonio de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, incluso en medio de persecuciones, se reunían el domingo para celebrar la Eucaristía. Este acto de fe y valentía es un ejemplo para los creyentes de hoy, recordándoles que la misa no es solo una obligación, sino un privilegio y una fuente de fortaleza espiritual. 15. El domingo y la caridad. El domingo también es un día para practicar la caridad y el amor al prójimo. La Iglesia anima a los fieles a dedicar tiempo a obras de misericordia, como visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados o reconciliarse con quienes han tenido conflictos. Este aspecto social del domingo refuerza su carácter sagrado, ya que no solo se trata de un encuentro con Dios, sino también de un compromiso con los demás. 16. El domingo y la familia. En un mundo donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado, el domingo ofrece una oportunidad para que las familias se reúnan, compartan tiempo de calidad y crezcan en la fe juntas. La misa dominical puede ser un momento central para fortalecer los lazos familiares y transmitir la fe a las nuevas generaciones. La Iglesia recuerda que los padres tienen una responsabilidad especial de educar a sus hijos en la práctica de la fe, incluyendo la asistencia a misa. 17. El domingo y la cultura del descanso. En la sociedad actual, el domingo a menudo se ha convertido en un día más de trabajo o de actividades recreativas. Sin embargo, la Iglesia insiste en la importancia de recuperar el sentido sagrado del descanso dominical, que no es simplemente no trabajar, sino dedicar tiempo a Dios, a la familia y al bienestar espiritual. Este enfoque contrasta con la mentalidad consumista y utilitaria que domina en muchas culturas modernas. 18. El domingo y la evangelización. La misa dominical es también una oportunidad para evangelizar. Al participar en la liturgia, los fieles no solo fortalecen su propia fe, sino que dan testimonio de su compromiso cristiano ante el mundo. La Iglesia anima a los creyentes a invitar a amigos, familiares y conocidos a asistir a misa, especialmente a quienes están alejados de la fe. 19. El domingo y la gratitud. El domingo es un día para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante la semana. La Eucaristía, que significa acción de gracias en griego, es el momento culminante de esta gratitud. Al faltar a misa sin una razón válida, se pierde la oportunidad de expresar esta gratitud y de reconocer que todo lo bueno viene de Dios. 20. El llamado a la santidad. Finalmente, la misa dominical es un paso esencial en el camino hacia la santidad. Los santos de la Iglesia siempre han valorado la Eucaristía como fuente de fuerza y santificación. Al participar en la misa, los fieles se unen a esta tradición de santidad y se acercan más a la plenitud de la vida cristiana. El domingo y la misa dominical son pilares fundamentales de la vida cristiana.
No asistir a misa sin una razón justificada es considerado pecado mortal porque implica descuidar una parte esencial de la relación con Dios y la comunidad de fe. Sin embargo, la Iglesia también reconoce las dificultades que enfrentan las personas en el mundo moderno y ofrece caminos de misericordia y reconciliación. La invitación es a vivir el domingo no como una carga, sino como un regalo, un día para descansar, alabar a Dios, fortalecer los lazos familiares y comunitarios y crecer en la fe. Al hacerlo, los fieles no solo cumplen con un mandamiento, sino que experimentan la alegría y la paz que provienen de una vida centrada en Cristo. 21. El domingo y la unidad de la Iglesia. La misa dominical es un signo visible de la unidad de la Iglesia. Cuando los fieles se reúnen para celebrar la Eucaristía, manifiestan que forman parte del cuerpo de Cristo, que trasciende fronteras culturales, sociales y geográficas. Esta unidad se expresa especialmente en la comunión eucarística, donde todos reciben el mismo pan de vida, que es Cristo mismo. 22. El domingo y la renovación de las promesas bautismales. Cada domingo, de manera implícita, los fieles renuevan su compromiso bautismal al participar en la misa. El bautismo es el sacramento que nos incorpora a la Iglesia y nos hace hijos de Dios, y la misa es una forma de vivir y actualizar esa identidad cristiana. Al faltar a misa sin una razón válida, se corre el riesgo de debilitar este compromiso y de alejarse gradualmente de la vida de fe. 23. El domingo y la escucha de la palabra de Dios. La misa dominical incluye una liturgia de la palabra, donde se proclaman lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento. Estas lecturas no solo instruyen, sino que también alimentan la fe y ofrecen guía para la vida diaria. Al no asistir a misa, se pierde la oportunidad de escuchar y meditar la palabra de Dios en comunidad, lo cual es esencial para el crecimiento espiritual. 24. El domingo y la oración universal. Durante la misa, se reza la oración de los fieles o oración universal, donde se presentan a Dios las necesidades de la Iglesia, del mundo y de las personas. Esta oración comunitaria es una expresión de solidaridad y de intercesión. Al participar en esta oración, los fieles se unen a la misión de la Iglesia de ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, 13-16. 25. El domingo y la formación de la conciencia. La misa dominical es también un espacio para la formación de la conciencia. A través de las homilías y las enseñanzas de la Iglesia, los fieles reciben orientación moral y espiritual que les ayuda a discernir el bien del mal en su vida cotidiana. Esta formación es crucial en un mundo donde los valores cristianos a menudo entran en conflicto con las tendencias culturales dominantes. 26. El domingo y la esperanza escatológica. La misa dominical es un recordatorio de la esperanza cristiana en la vida eterna. Cada Eucaristía es un anticipo del banquete celestial, donde los creyentes esperan reunirse con Cristo y con todos los santos. Esta esperanza da sentido y propósito a la vida terrenal, animando a los fieles a perseverar en la fe, incluso en medio de dificultades. 27. El domingo y la reconciliación con Dios y los demás. La misa es un momento propicio para la reconciliación, no solo con Dios, sino también con los hermanos. El rito de la paz, donde los fieles se saludan como signo de unidad y perdón, es una expresión concreta de este llamado a la reconciliación. Al faltar a misa, se pierde la oportunidad de vivir este gesto de amor y de sanar relaciones rotas. 28. El domingo y la cultura cristiana. El domingo ha sido históricamente un día que ha dado forma a la cultura cristiana, influyendo en el arte, la música, la literatura y las tradiciones populares. La misa dominical es el corazón de esta cultura, que busca glorificar a Dios y elevar el espíritu humano. En un mundo cada vez más secularizado, mantener viva esta tradición es un acto de resistencia y de testimonio. 29. El domingo y la gratitud por la creación. El domingo también es un día para contemplar y agradecer por la creación. Al descansar y dedicar tiempo a Dios, los fieles reconocen que el mundo es un don que debe ser cuidado y respetado. Este aspecto ecológico del domingo está en sintonía con la enseñanza de la Iglesia sobre la responsabilidad del ser humano hacia la creación. 30. El domingo y la alegría cristiana. Finalmente, el domingo es un día de alegría. La resurrección de Jesús es la fuente de esta alegría, que se expresa en los cantos, las oraciones y la comunión fraterna durante la misa. Esta alegría no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la certeza de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. El domingo y la misa dominical son mucho más que una obligación religiosa, son el corazón de la vida cristiana. A través de la misa, los fieles encuentran fuerza, consuelo, alegría y sentido para sus vidas. Faltar a misa sin una razón válida no solo es un pecado grave, sino también una pérdida de oportunidades invaluables para crecer en la fe y en el amor a Dios y al prójimo.